ir porque yo lo tenía fechado el 24 de septiembre del 2024. El señor Philip Butters le mintió a todo su público ofreciendo una bomba nuclear que se iba a tumbar al señor Gustavo Gorriti, a Rafael Vela, a Domingo Pérez y de Taquito Humberto Jara. No salió absolutamente nada, no se tumbó a ninguno de ellos. Ojalá se concrete y no sea solo palabras, ¿no? Claro. Pero en general sí, también decepcionante la actitud del señor Gálvez. Y a la señora no le importó prácticamente, en mi opinión, vender la memoria de su padre, ¿no? La señora Mirta Vázquez, que fue miembro del nefasto gobierno del señor Pedro Castillo, que hoy habla muy airosamente en contra de los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte, pero nunca dijo absolutamente nada de los 5 fallecidos que murieron en el gobierno de Castillo. No deberíamos poder dejar que esto pase adelante. A nivel mundial, de cada 10 atentados terroristas, 7 u 8 tienen que ver con el Islam. Es una religión, es una religión política. ¿Una religión de muerte será? Política, es terriblemente violentista. Estamos aquí justamente para conversar un poco más de lo que ha venido siendo la coyuntura electoral en nuestra nación, y está con nosotros un amigo particular que, por supuesto, hace bastante tiempo ya lo quería entrevistar y gracias a Dios, luego de las coordinaciones, ha podido concretarse. Gonzalo Serpa, creador de contenido y comunicador, está aquí en los estudios de Betel Radio, La Voz que Inspira, y yo le doy la más cordial bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días, Juan Diego. Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la gente de Betel y a tu público, ¿no? ¿Tu primera vez aquí en Betel? ¿Primera vez aquí en Betel? Sí. ¿Qué tal el recibimiento? No, muy bien, muchas gracias. Muy amables todos. ¿Te tomaste algún cafecito? Un cafecito, sí, un cafecito. Perfecto. ¿Qué tal te ha parecido? Todo bien, todo bien. ¿Rico? Sí, rico y muy cómodo, todo. Muchas gracias. Bien, Gonzalo. Ahora, estamos en una situación en la que no podemos ser tibios, Gonzalo. Totalmente. No podemos tratar de disimular, disfrazar con objetividad algo que no se trata cuestión de opinión, sino más bien de hechos concretos. Y en lo particular, ¿cómo estás viendo tú este escenario ya cerrando el 2025, a punto de comenzar el año electoral, en cuanto a los personajes que se han ido cayendo por justamente entibiarse? ¿Cómo lo has percibido? A los tibios los vomita el señor Juan Diego, como sabrás, y me dices eso, yo automáticamente se me viene a la mente el nombre del señor Philip Butters, un tipo que en primera instancia a mí me causó mucha decepción, ¿no? Porque yo tenía respeto por su carrera profesional, porque la mayoría de periodistas en este país, hay que decirlo como es, sin tibiezas, para mi gusto son despreciables, porque no están interesados en la verdad, sino en vender narrativas. Y en ese sentido, diferencias que podamos tener de opinión, yo creo que había 2 periodistas que yo respetaba por su trayectoria, que eran Aldo Mariatti y Philip Butters, porque a lo largo prácticamente de 2 décadas siempre se mantuvieron firmes en un discurso, ¿no? Tengo diferencias con ellos, ¿no? Pero eran firmes, eran coherentes en un discurso. El señor Butters era coherente en un discurso pro vida, pro familia, anticomunista, antiprogresista. No lo votaron de diferentes medios radiales, escritos, y siempre siguió en una misma línea. De pronto se metió a la política y cambió, ¿no? Pasó de ser en su momento un vocero de la marcha Con mis hijos no te metas, que todos lo vimos hablando en el balcón, justo en el contexto de las imágenes que están apareciendo, a decir pues que amor es amor, que los homosexuales pueden adoptar niños, que la unión civil no hay ningún problema. O sea, prácticamente le faltaba su banderita LGBT nada más, ¿no? Pasó a decir que Rosa María Palacios no es caviar, que el señor Gorriti, para mí el enemigo número 1 de este país, es simplemente un adversario. Y hay un punto, Gonzalo, que no sé si te acordarás, en septiembre del 2024 aproximadamente, salió una propaganda. El 24. Así es, una propaganda que salió con un hashtag Tiembla Gorriti. Y al final, por supuesto, no hubo nada con Gorriti, no hubo nada de tembladera. Y finalmente ahora, o sea, él que ha defendido al Estado peruano allí para destapar el acuerdo de colaboración eficaz con el Estado y Odebrecht, se bajó un poco en cuanto a su discurso, ¿verdad? Que lo que tú señalas como una decepción, ¿no? Yo tengo un video en mi cuenta de TikTok, me pueden seguir Lenin Facho, donde el señor Philip Butters nos ofrece una entrevista a mí y a un compañero más, y lo dice con nombre propio: voy a estar con ustedes. Nunca fue, y a mí me hubiese dado un gusto ir, porque yo lo tenía fechado el 24 de septiembre del 2024. El señor Philip Butters le mintió a todo su público ofreciendo una bomba nuclear que se iba a tumbar al señor Gustavo Gorriti, a Rafael Vela, a Domingo Pérez y de Taquito Humberto Jara.
No salió absolutamente nada, no se tumbó a ninguno de ellos, sacó una noticia de medio pelo, un refrito de Pérez, que tenía una camioneta, me parece. Un presunto enriquecimiento ilícito. Un enriquecimiento ilícito que no era muy grande y punto. No tocó ni a Rafael Vela, ni al señor Jara, y no tocó a Gorriti. Su bomba nuclear fue una bomba de humo. Le mintió a la gente. Yo quería decírselo en la cara y preguntarle, ¿por qué le mentiste a la gente? ¿Cómo vamos a poder confiar en ti como candidato en tus promesas y cuando ofreciste eso con bombos y platillos no cumpliste, ¿no? Y no sé si arrugó, no sé si qué habrá pasado, pero nunca nos dio la entrevista, no pude hacerle esa pregunta que me hubiese gustado. Pero efectivamente lo que dices es cierto. Y qué particular, ¿no? O sea, el hecho de poder anunciar una candidatura tan sencillo y decir, ok, yo voy a ser presidente, y a la hora de la hora no es que te tachan, no es que sufrió algún fraude tu partido, así como Acción Popular, y que te sacan de carrera, no, sino que él mismo decía renunciar. Es algo bastante inaudito. Lo que pasa es que el señor Philip Butters, yo creo que todo el mundo sabe que tiene un ego colosal, ¿no? El señor, para mi gusto, es un megalómano, y yo creo que lo que quiso es evitar la humillación. La humillación o de que lo saquen porque no tenía proyecciones, o de que pierda las elecciones internas, o de que pase a elecciones y obtenga, pues de repente no pase la valla, ¿no? Lo cual hubiese sido un golpe, creo, muy grande para su ego, y ante esa situación yo creo que eso fue lo que lo motivó finalmente a renunciar. Y en buena hora por Avanza País, ¿no? Ahora, ¿cómo estás viendo, Gonzalo, ya pasando un poco este tema electoral al campo de la Fiscalía? Quiero que en breve comentemos al respecto porque nuestro reportero Oscar Solís está en la Fiscalía, hay una conferencia de prensa y está ya para darnos información en vivo, en exclusiva. Adelante, Oscar, Dios te bendiga. Te escuchamos, hermano. La desactivación de los equipos especiales estarían básicamente obedeciendo a decisiones recomendadas por parte del Congreso. Por favor, fiscal. Ya se contestaron ambas preguntas. Le pediría un poquito más de atención. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en vivo, fiscal, por eso le reitero la pregunta. Ya lo contestamos, por eso mismo. Muy bien. Para las siguientes preguntas se les reitera nuevamente formular sus preguntas relacionadas con el tema que esta conferencia nos convoca. Como hemos escuchado, estas han sido las respuestas del fiscal Tomás Aladino Gálvez, quien se ha mostrado bastante contrario, bastante adverso ante estas preguntas sobre el tema de la desactivación de los equipos especiales, ¿no? Recordemos que se ha mencionado que sería básicamente una recomendación por parte del Congreso. Escuchemos ahora cómo se continúa desarrollando la conferencia de prensa. Investigaciones durante 10 años incluso. La pregunta ante esta respuesta sería, ¿se ha decidido ya apartarlos de los casos Lavajato, disolver el equipo Lavajato? Si nos pudiera dar esa respuesta más detallada sobre la decisión como tal. Y sobre el caso, permítame, del que se ha referido en la conferencia, también indicó al inicio que no es el único caso de amenazas fiscales. Si nos pudiera dar de repente un balance de cuántos fiscales... Bueno, ahí estaban ustedes escuchando al señor fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, alguien que llegó con bastante resueno en bombo y platillo igualmente, pero que no quisiera pensar que se ha entibiado un poco. ¿Cómo lo ves tú, estimado Gonzalo? Lamentablemente a mí sí me da esa impresión, porque el señor Tomás Aladino Gálvez había anunciado antes de ser fiscal interino de la Nación que sacaría de sus puestos pues a José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba por evidentes razones, que no han dado los resultados, que han medido con diferente vara, por ejemplo, los casos de la señora Villarán, que el de sus enemigos políticos, en fin, ¿no? Y llegó a su cargo y hasta ahora siguen los señores, parece que recién está anunciando que los va a sacar en buena hora, ojalá se concrete y no sea solo palabras, ¿no? Claro. Pero en general sí, también decepcionante la actitud del señor Gálvez. Sí, qué pena. O sea, hay personas que tienen desde un principio, cuando están afuera, la valentía, la determinación, la efusividad. Aquí lo invitamos en diferentes oportunidades al señor Gálvez Villegas y hablaba con contundencia contra Gustavo Gorriti, por ejemplo, que él estaba presente allí, pero bastó que llegó, me acuerdo bastante de ese primer día, y disminuyó justamente su intensidad, trató de equilibrar, y es lo que hacen los políticos tradicionales, ¿no? O sea, él no está ahí para ser un político, pero demuestra, por supuesto, que por ahí quizás puede estar habiendo alguna inclinación, como ya lo había señalado, que le gustaría ser presidente de la República incluso. Pero ahora, hay un tema en particular que justamente quería mencionar y tocarlo contigo, Gonzalo, para
para conocer un poco más, también un poco acerca de tus convicciones, Correcto. es en relación a este pronunciamiento que hizo el Jurado Nacional de Elecciones cuando intentó multar a Rafael López Aliaga por mencionar a Dios específicamente, porque supuestamente iría en contra de su normativa. ¿Cómo aprecias tú este intervencionismo aparente que podría estar teniendo el jurado contra el Partido Celeste? Me parece algo totalmente inaceptable porque va en contra de dos principios básicos que están en la Constitución, ¿no? La libertad de credo y la libertad de expresión. Ajá. Betel. ¿No? Me parece absolutamente inaceptable, es una censura. Y yo creo que si Rafael, en vez de agradecer a Dios, hubiese salido con una banderita de colores, no se hubiesen hecho ningún problema, ¿no? Esa bandera del arco iris. La banderita arcoíris, ¿no? Pero cuando tocan la fe que comparten pues la inmensa mayoría de peruanos, ahí sí ponen el grito en el cielo. Es inaceptable, eso no puede prosperar de ninguna manera. Yo creo que si prospera, el TC lo tendría que revertir porque es totalmente inconstitucional. No tienes que ser un experto en derecho constitucional para ver que eso va claramente en contra de libertades fundamentales, ¿no? O sea, está mal de repente mencionar a Dios, pero si es que por ahí sale un grupo de izquierda con la bandera del ML19 o de la bandera de Palestina, sí es permitido. Sí, es una locura, ¿no? Es una locura que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso nos permite darnos cuenta cómo gente que no representa el sentir de la mayoría de peruanos, lamentablemente ha logrado enquistarse en el Estado, ¿no? Y eso es algo que tal vez los peruanos hemos permitido un poco por desidia, por despreocupación, dejar que esta gente vaya tomando poder y Claro. lo vemos reflejado en este tipo de cosas, ¿no? Bien, sí, de acuerdo contigo en esta parte, Gonzalo. Y ahora, ya entrando de lleno a lo que viene a ser una noticia que ha resonado desde la semana anterior, y es esta admiración que presentó justamente Alfonso López Chau por el fundador, uno de los impulsores del pensamiento terrorista con el MRTA, señalando de que era un luchador político, el señor Pola y Campos. Dentro de ello, por supuesto, ha salido a aclarar una entrevista un poco rala que le hacen en Epicentro. Clara Elvira Ospina le da la oportunidad para que desplaye, se dedique a decir: ahora yo no diría eso, pero en ninguna parte de la entrevista condena el terrorismo como tal, como debió hacerlo. Ahora se suman a la lista de Ahora Nación 3 personajes clave que en breve van a estar apareciendo allí en sus pantallas, que es Mirta Vázquez, expresidente del Congreso, que es Indira Wilca, excongresista de la República, y Ruth Luque, actual congresista de la República. ¿Qué percepción tienes de que justamente estas 3 ahora estén yendo al partido del ex rector de la UNI, Alfonso López Chau? Bueno, lo primero que le parece que le han abandonado a su amiga Verónica Mendoza para irse con el señor López Chau, ¿no? Y eso nos pinta clarito de cuerpo entero qué es el partido de López Chau, ¿no? Es un partido de extrema izquierda progresista, con 3 señoras que de verdad, cómo tienen cara para seguir saliendo en los medios y presentarse, ¿no? La señora Indira Wilca, que junto con sus familiares, hay que decirlo, mintió, vendió la memoria de su padre, del sindicalista Wilca, claro. diciendo que había sido sendero, cambiando la declaración que hicieron inicialmente, diciendo que había sido el Estado los que habían asesinado a su padre para cobrar una indemnización que se la dio la CIDH por $280.000 de aquella época, que valía mucho más que ahora, ¿no? Cuando se sabía que no había sido, y de hecho ya lo ratificó hace poco tiempo el Poder Judicial, exculpando al Grupo Colina de ese asesinato. Y en la Comisión de la Verdad se ve en varios pasajes que, claro, que Wilca era objetivo militar de Sendero Luminoso, inclusive camarada Feliciano lo dice como tal, lo dice un mando medio, o sea, estaba clarísimo que no era por ahí, y a la señora no le importó prácticamente, en mi opinión, vender la memoria de su padre, ¿no? La señora Mirta Vázquez, que fue miembro del nefasto gobierno del señor Pedro Castillo, que hoy habla muy airosamente en contra de los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte, pero nunca dijo absolutamente nada de los 5 fallecidos que En la murieron época en el de Sagasti. gobierno de Castillo. Ah, claro, por supuesto. ¿No? Del gobierno del que ella fue ministro. Sí. No dice nada. Y la señora Ruth Luque, pues es decir, un grupo nefasto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente siempre hay gente que va a votar por este tipo de personaje, ¿no? Ahora, considerando, aquí hay que puntualizar que ellas 3 de manera particular, Mirta Vázquez, Indira Wilca y Ruth Luque, tuvieron una aparición bastante mediática el 15 de octubre del 2025 en esta famosa llamada Marcha de la Generación Z. Marcha en contra de la policía, en contra del gobierno, en contra del famoso pacto mafioso, en contra de las supuestas leyes pro crimen. Ellas 3 caminando con su banderola, con su gigantografía, alentando aproximadamente eso de las 5 de la tarde, porque a partir cuando ya la noche llega, ellas desaparecen, como si es que les asustara la oscuridad. Pero allí, cuando todavía había
luz del día estaban pronunciando diferentes arengas, diferentes impulsos para que los jóvenes, allí en su gran parte manipulados, hayan salido a hacer lo que hicieron. Y ni qué decir cuando llega la noticia del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, la primera en anunciarlo es Ruth Luque, como si se tratase de una victoria para ellas. Lamentablemente estamos acostumbrados ya a que la izquierda pues prácticamente celebre con los muertos. Vimos a la señora Bazán, ¿no? Decir, tienen que haber muertos para que las protestas funcionen. O sea, ellos ya lo dan por descontado. O recordando las palabras de Aníbal Torres, van a tener que correr ríos de sangre. Ríos de sangre, efectivamente. Eso es una cuestión constante en la izquierda, lamentablemente. Y claro, estos personajes están siempre al comienzo, se toman su foto, se toman su selfie, asusan a la población, y cuando ya van a empezar los actos vandálicos y delincuenciales, porque eso es lo que son, se van, ¿no? Porque no se van a arriesgar pues a que le caigan los gases lacrimógenos. Para ellos mandan pues a los confundidos, ¿no? Ellas desde su casa, desde su sillón muy cómodamente asusan, y después que los confundidos vayan y tiren piedras y se enfrenten con la policía, ¿no? Y ojalá, me imagino yo que así pensarán, hay algún muertito para que eso nos dé más réditos políticos, ¿no? Eso. Ahora, hay algo importante aquí que hay que resaltar también, que es el objetivo de ellas tres no se cumple, Gonzalo. Ellas querían que se vuelva a cumplir el merinazo, lo que promovían también, el merinazo 2.0, es decir, que con las víctimas que se podrían generar tipo Inti y Brian, se vuelva a calificar nuevamente lo mismo para sacar a Gerí Oré, que tenía en ese momento creo que 6 días de gobierno tan solamente. O sea, querían hacer lo mismo exactamente y consiguieron lo que estaban buscando, a un fallecido. Pero luego, por supuesto, allí intervinieron también, no es que aquí quiera reventarme cohetes, Gonzalo, pero nuestras cámaras estuvieron presentes en ese momento para detectar más o menos los minutos previos de cómo se encontraba Eduardo Ruiz Sáenz, aparentemente con los efectos de algún estupefaciente, y ahora, por supuesto, ese discurso de querer erigirlo como un héroe de esta marcha se cayó, se derrumbó, y por supuesto gracias al trabajo que también han hecho diferentes analistas al respecto. ¿A qué se debe que estén buscando siempre esta cantidad de sangre, de víctimas, para utilizarlo en sus narrativas políticas? Es que esa es la palabra clave, es narrativa. Esta gente nunca te dice la verdad, te vende narrativas. Ellos te venden el cuento, vamos a decirlo así, de que hay pacíficos manifestantes, ¿no? Que están con su cartelito diciendo no a Gerí, que viene la policía y le mete un balazo en la cara como un frío asesinato, cosa que no ha sido, porque hemos visto que a este suboficial lo han estado persiguiendo, le han reventado una botella en la cabeza, le han tirado piedras, una turba, una muchedumbre, con claras intenciones de matarlo. Hay videos donde se ve que estos manifestantes, mal llamados manifestantes delincuentes, persiguen y apedrean a la policía y dicen mátenlos, mátenlos. O sea, querían matarlo, y el hombre, en estricto uso de la defensa personal, ha utilizado su arma y ni siquiera ha disparado al cuerpo, disparó al piso, ¿no? Entonces, evidentemente, decir que ha sido ejecutado por la policía es una vil narrativa, ¿no? Pero que le sirve para sus fines, o que pretendían que le sirva, felizmente, como tú dices, no sirvió, ¿no? Y desde aquí, por supuesto, es importante marcar una postura siempre de respeto al orden constitucional e institucional, y de saludo, ¿no?, al señor Luis Magallanes al respecto, que se debe encontrar en este proceso de recuperación. Y allí, en ese contexto, estimado Gonzalo, por ahí en los comentarios dicen, nunca había escuchado el verdadero nombre de Lenin. Gonzalo debe potenciar más su marca personal. Pero bueno, estás conocido en redes como Lenin Facho. Lenin Facho es mi Pero tu nombre es Gonzalo. Y me acuerdo mucho porque cuando me acerqué a ti en esa marcha por el respaldo que se hizo a la policía, la marcha por la paz el 25 de octubre, 10 días después, yo agendando tu número me dijiste Gonzalo. ¿Por qué te iba a hablar como Lenin? Pensaba que te llamabas Lenin. Y me dijiste Gonzalo Serpa. Y bueno, en ese contexto nos conocimos. ¿Cómo viste ese movimiento en el que, por supuesto, en un momento fue masivo el hecho de que hayan ciudadanos que realmente no se están comprando el cuento y que están cansados de estas narrativas que quieren señalar a la policía como asesina, que quieren señalar al Congreso como impulsor de leyes pro crimen? Hay gente que está cansada de este discurso repetitivo. ¿A qué crees que se deba? Mira, para mí es importante ver lo que se dio en esa marcha, que fueron algunos miles de personas, a pesar que no fue una marcha convocada por todos los medios masivos de televisión, ¿no? Y eso a ti te permite darte cuenta de algo, y es que ha cambiado la situación de lo que eran los últimos años, ¿no? Porque años atrás, la prensa masiva de los canales más conocidos,
convocaba una marcha y la asistencia era masiva. Iban 50.000 personas, ¿no? 50.000 pues confundidos, manipulados. Hoy en día ya no es así. Estas marchas las promocionaron todo el tiempo y su afluencia fue relativamente baja. Mientras que esta marcha en respaldo a la fuerza del orden, BTL y algún medio por ahí muy pequeño la promocionó y sin embargo convocó a miles de personas, sin tener toda la fuerza mediática del otro lado. Entonces eso te dice que por lo menos a nivel mediático y a nivel de la gente se ha equilibrado un poco la balanza, ¿no? Y eso es saludable, me parece. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que a la vez hay mucha gente que está despertando el patriotismo que por mucho tiempo las diferentes intervenciones que han hecho las ONGs y financiadas por organismos internacionales han tratado de mellar, de minar, de menguar el hecho de que los ciudadanos empiezan a querer cantar el himno nacional. Vemos a personas como Rosa María Palacios que cuestionan al presidente por estar cantando el himno nacional y que, dicho sea de paso, en su estrofa entona claramente y señala al Dios de Jacob. Rendimos honor, el pacto que rendimos al Dios de Jacob. Sería una contradicción entonces decir que estamos amando al Perú cuando no queremos ni siquiera reconocer el himno nacional. Pero, a ver, a mí no me sorprende, ¿no? La gente que impulsa este tipo de ideas progresistas y que son conocidos pues a nivel de la política en los medios como los famosos caviares, que para mí eso es muy práctico, ahí se divaga mucho sobre el concepto, para mí son los progresistas que tienen algún tipo de poder, ya sea político o mediático, y ahí entran todos, Gorriti, Rosa María Palacios y el que tú quieras pensar, ¿no? Esta gente es antipatriota, esta gente detesta los símbolos patrios, o sea, ¿qué tiene de malo cantar el himno? Claro. No va a resolver la situación de inseguridad, nadie va a pensar que cantar el himno va a resolver la situación de inseguridad, pero por lo menos le inculcas un sentimiento positivo de amor a su patria a los alumnos en los colegios. ¿Qué cosa tiene de malo? O sea, solamente a una persona con ese tipo de mentalidad le puede parecer negativo eso, ¿no? Bien, ahora, Gonzalo, ya entrando de lleno un poco más a tu aspecto analítico como ciudadano. Tuve la oportunidad de conversar por aquí con Juan Francisco Escobar, he estado también atento a lo que me señalaba Vania Thaís y ya tienen más o menos ellos designados algunos que otros candidatos para poder elegirlos a la Cámara de Diputados o Congreso. Más o menos, ¿cuál es el perfil que tú estás buscando en algún candidato para específicamente llegar al Congreso de la República? Mira, para mí el candidato que tiene que ir al Congreso tiene que ser un candidato, para comenzar, que no sea tibio, que no tenga ningún temor en decir las cosas como son, que no vaya con medias tintas, con palabritas, no con eufemismos, que diga las cosas como son, que sea un candidato patriota, pro vida, pro familia y preferentemente también pues que honre a nuestro Señor, ¿no? Básicamente. Ahora dices honrar a nuestro Señor. ¿Tienes alguna religión en específico? Yo soy católico. Ajá, excelente, excelente. Bueno, en ese mismo punto queríamos saber un poco más en el aspecto religioso, lo comentábamos ayer, que ha habido no solamente un ingreso masivo últimamente de musulmanes al Perú, sino que también ya están trabajando a través de movimientos políticos como el Incarri Islam, en el centro del país, en Apurímac específicamente, en Sierra Central, y vemos viendo cómo apoyaron en su momento a Pedro Castillo y están aprovechándose del descontento social para difundir su doctrina, que es demasiado devastadora, pero que ya han empezado no solamente a por ahí entrar algunos, ya están bien cultivados en la Sierra Central, porque su propósito, de acuerdo a lo que señala el Incarri Islam, es difundir las ideas del Islam con los Andes peruanos. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra realidad? Esto es algo que lamentablemente muy poca gente está viendo, pero que debería despertar las alarmas, porque no debemos ser reactivos, sino deberíamos ser proactivos, deberíamos adelantarnos. O sea, el Islam es totalmente incompatible con nuestros valores como peruanos, con nuestra cultura, y deberíamos ponerle un pare ya. Esta organización puntualmente Incarri Islam está señalada, hay un periodista argentino, me parece que se llama Ventas Gal. Sí, Gabriel Ventas Gal. Gabriel Ventas Gal, que ha señalado, él es especialista en estos temas que tienen que ver con el Medio Oriente, que esta organización tiene nexos con Hezbollah, un grupo terrorista del Líbano peligrosísimo, ¿no? No deberíamos poder dejar que esto pase adelante. A nivel mundial, de cada 10 atentados terroristas, 7 u 8 tienen que ver con el Islam. Es una religión, es una religión política. ¿Una religión de muerte será? Política, es terriblemente violentista, ¿no? Y no es una cuestión de opinión, o sea, los números están ahí. Tú ves, Europa cometió el terrible error de dejarlo entrar, abrirles las puertas de par en par, y todos los abusos sexuales, los atentados, todo ha aumentado drásticamente, ¿no? Eso no lo queremos definitivamente para acá, o sea, hay que
ser precavidos y parchar la situación antes de que se convierta realmente en un problema, ¿no? Y ahora, ¿cómo estás viendo el análisis de estos temas en los candidatos que van a la presidencia? ¿Están siendo frontales o un poco como que se están entibiando en este tema? O están tibios o no lo tienen presente o piensan que, yo creo que más que nada es un tema de desidia, no la ven, ¿no? Lo sienten como algo muy lejano. Yo particularmente no he visto a ningún candidato que hable de este tema, definitivamente. Con la contundencia que debería. Con pues, la ¿no? contundencia que debería ser. Y esto hoy no creo que sea un grave problema, pero no tenemos que esperar que lo sea. O sea, deberíamos atajarlo ya. Claro. Y yo creo que no la ven. Lamentablemente no lo ven, ¿no? Gonzalo, ahora ya para ir cerrando, ¿dónde nace específicamente el impulso, la motivación de decir me cansé de estar en el anonimato y tengo que empezar a levantar mi voz de opinión frente a este avance, esta avalancha progresista que viene agolpando nuestro país? ¿En qué momento fue? A raíz del merinazo, justamente, ¿no? Porque yo vi que prácticamente el 95% de los medios y también de los streamers y de los influencers, todos repetían el mismo discurso y la misma mentira, ¿no? Golpe de Estado, Merino no me representa. Y yo dije, no puede ser que no haya nadie que tenga dos dedos de frente y que tenga el coraje de decir la verdad. Entonces dije, agarro mi camarita y si me ven 2, 3 personas, no importa, comienzo a decir la verdad de las cosas. Y esa fue mi motivación, ¿no? Hace ya buen tiempo y desde ese tiempo a esta parte me han cerrado varias cuentas, ¿no? Pero siempre intenté continuar modestamente, ¿no? Y esa fue mi motivación, y mi motivación es esa, ¿no? Porque yo creo, y para cerrar de repente esta idea, que hay 3 grandes enemigos que tenemos, que tienen la civilización en general, contra los que debemos enfrentarnos sin ambages y sin tibiezas, que son el Islam, el comunismo, el marxismo y el progresismo. Esos 3 son los enemigos de la civilización, los enemigos de nuestros valores, de nuestra cultura, y debemos enfrentarlos sin ningún tipo de temor, ¿no? Bien, Lenin. Gonzalo, te agradecemos por tu presencia esta mañana. Que Dios te guarde, te guíe Vale. y te permita seguir teniendo toda la creatividad para seguir difundiendo las ideas que conservan a nuestro país en el sentido común. Dios te guarde. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Juan Diego. Muchísimas gracias a tu audiencia y a los señores de Betel. Muchas gracias.